Bien, continuando con las actividades de nuestra secuencia número 11 de nuestro libro de ciencias, vamos a realizar las actividades de lo que sería nuestra sesión número 9, pero que vamos a comenzarla desde acá, desde este punto donde ubicamos un tema que es el calor de reacción. Hemos estado tratando de ubicar donde, digamos, en una ecuación química se manifiesta la presencia, digamos, de la energía que se libera o que se absorbe. Por eso hemos estado hablando de reacciones exotérmicas y endotérmicas. Ahora vamos a tratar de cuantificar esta cantidad de energía. Bien, pues bueno, aquí, como te he dicho, cuando hay texto, rescatemos algunas ideas. Por ejemplo, aquí dice, en una reacción exotérmica se libera energía en forma de calor. Esto se ve reflejado como un aumento en la temperatura del sistema. Esto probablemente a estas alturas de nuestro curso sea muy evidente para algunos. En este caso, por ejemplo, hemos visto que esta energía se va a manifestar o en forma de calor o en forma de luminosidad o en forma de energía eléctrica. Ahora, en cambio, en una reacción endotérmica, el sistema está a una temperatura menor que los alrededores y entonces absorbe o gana calor. La cantidad de calor liberada depende del tipo de reacción. Por ejemplo, la quema de combustibles fósiles, es decir, aquellos que provienen del petróleo, es suficiente para constituir una fuente de energía en sí. La combustión del acetileno, por ejemplo, es tan exotérmica que la flama permanece encendida aún debajo del agua. ¿Cómo sería esto? De otra manera, ¿cómo nos imaginaríamos, digamos, hacer reparaciones o instalar algunas, digamos, instalaciones submarinas? Pues bueno, la verdad es que no habría de otra más que poder generar una flama que incluso a pesar de la presencia del agua se mantenga ahí. Entonces, en este caso estaríamos hablando del acetileno, uno de estos compuestos. Ahora, es cierto, te recomiendo que veas los recursos que este sistema nos presenta. En este caso lo puedes ver en su sitio de internet. Ahora, veamos cómo podemos calcular la cantidad de calor transferido y el cambio en la temperatura que producirá una reacción química. Pues bueno, para esto ya hemos utilizado en otro momento unas tablas. No es que nosotros las vayamos a calcular, ya están algunas de ellas. Ya hemos hecho algunos cálculos anteriormente. Y en esta sesión 9, que aunque es la parte medula de la actividad 5, bueno, hay que rescatar algunas ideas, que es esto, y nos iríamos a la actividad 5, en el cual nos dicen, presentándonos estas imágenes, que escribamos su fórmula química. En este caso, la puedes investigar o te puedes poner a contar. En este caso, por ejemplo, el metano. ¿Cuántos hidrógenos hay? 1, 2, 3, 4. Pues son 4 hidrógenos y un carbono. CH4 sería la fórmula química del metano. Viendo este ejemplo, parecería que no va a ser muy complicado encontrar las otras fórmulas químicas, muy aparte de que puedas buscarlas en alguna otra fuente. Pues bueno, el propano, por ejemplo, son 3 carbonos, C3, y son 8 hidrógenos. Entonces su fórmula será C3H8. ¿Sí? Ahora, tenemos el etano que tiene 2 carbonos. 2 carbonos, hidrógeno son 6. Básicamente aquí todos estos son de la familia de los alcanos, son solamente enlaces sencillos, es decir, de una sola línea, aquí representados gráficamente. El octano
En este caso serán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos y 18 hidrógenos. Punto. Ya está la actividad número 1, pero está conectado con la actividad número 2, donde nos piden que planteemos la ecuación y hagamos el balance de la reacción de combustión de cada una de ellas. Es decir, cuando entra en reacción con el oxígeno, por eso en todas aparece el metano, el propano, el etano. Aquí hay que cambiarlo, este es octano, vamos a cambiarlo aquí, octano, entra en reacción con el oxígeno. Todas las reacciones de combustión de estos hidrocarburos van a tener como resultado dióxido de carbono y agua. Ahora, recuerda que en el balance se necesita poner la cantidad de moléculas que darían equilibrio entre los reactivos y los productos. Es decir, a la izquierda de este signo de flechita, por así decirlo, es la que indica la reacción, debe haber la misma cantidad de carbonos, de hidrógenos y de oxígenos que a la derecha. Entonces, tú puedes hacer el conteo de la cantidad de carbonos a la izquierda, de carbonos a la derecha, de hidrógenos a la izquierda, de hidrógenos a la derecha, de oxígenos a la izquierda y oxígenos a la derecha, y debe darte lo mismo. Entonces aquí, por ejemplo, el carbono hay 1, aquí se supone que aquí hay un 1 por un 1 pequeñito que no tenemos que escribir ni el grande ni el chico. 1 por 1, 1. Aquí tenemos 1 por 1, 1. Entonces está equilibrado el carbono. El hidrógeno, aquí hay 1, este número grandote que no es necesario escribir el 1, por 4, 4. Aquí, ¿cuántos hidrógenos hay? 2 por 2, 4. Están equilibrados los hidrógenos. Los oxígenos, aquí sería 2 por 2, 4. Pues bueno, de este lado aquí habría 1 por 2, 2. Más 2 por 1, 2. Entonces nos va a dar 4 del lado derecho. Está balanceada nuestra ecuación. Y lo mismo sucede con estas 3 reacciones más, están equilibradas. No vamos a ver en este momento como tal cómo se hace un balance con el método de redox. No en este momento, donde tendríamos que utilizar las valencias. Por lo pronto, puedes dejarlo en términos de hacer tu investigación en algún buscador y como tal colocar, digamos, reacción ¿qué? De combustión. Reacción de combustión ¿de quién? Metano, propano, etano y octano. Pero el truco, por así decirlo, es contar la cantidad de... Podríamos hacer esto, te lo vamos a repetir. Vamos a utilizar así. Vamos. Entonces aquí podríamos poner elemento. Aquí a la izquierda serían en los reactivos y aquí en la derecha serían los productos. Se entiende que aquí vamos a poner todos los elementos que entran en nuestra reacción. En los reactivos tenemos carbonos, tenemos 1, en los productos tenemos 1. En el hidrógeno tenemos 4, aquí tenemos 2 más 2, 4. Y en el oxígeno, aquí tenemos, más bien aquí, este va aquí, porque son los oxígenos. Bien. Y aquí es simplemente 4. Aquí. Porque sería la del hidrógeno, 2 por 2 son 4, 4 por 1, 4. Y aquí tendremos oxígeno, 4. Están equilibrados. Y lo mismo podríamos hacer con cada una de las otras reacciones. Poner su tablita para representar el conteo.
Si te das cuenta, son los mismos elementos. La diferencia es que aquí, por ejemplo, carbonos en los reactivos, aquí tendríamos 3. Aquí tendrías 3. Aquí hidrógenos de este lado vamos a tener 8. Aquí tenemos 1 por 8, 8. Aquí 4 por 2, 8. Oxígenos, 5 por 2, aquí tendríamos 10. Aquí sería 3 por 2 son 6. Y 4 por 1, 4. Lo que nos va a dar, entonces, 10. Está balanceada la ecuación. De forma análoga, aquí vamos a hacer lo mismo, pero para el etano. En el etano, igual aquí 2 por 2 son 4. Del lado derecho, 4 por 1, 4. Hidrógenos, 2 por 6 son 12. De este lado, 6 por 2, 12. Oxígenos, 7 por 2, 14. De este lado tendríamos 4 por 2, 8, más 6 por 1, 6. 8 y 6 son 14. También está equilibrado. Ya nada más nos faltaría, por así decirlo, balancear esta ecuación. Aquí en los carbonos, este sería 2 por 8, pues aquí tendríamos 16. 16 por 1, 16. Hidrógenos, 2 por 18 sería 36. Y aquí hidrógeno sería 18 por 2, 36. Y finalmente los oxígenos, 25 por 2, aquí nos daría 50. Y del lado derecho sería 16 por 2, 32. Más 18 por 2, no, 18 por 1, perdón. Aquí, este es un 18 por 1. Nos va a dar también 50. Está equilibrada nuestra ecuación. Está balanceada. Ahora, dice, para cada una de las reacciones cuenten los enlaces que se rompen y los enlaces que se forman. Cuando hablamos de que se rompen enlaces, es decir, aquí se rompen y aquí se forman. Se rompen unos enlaces para formar otros compuestos. Entonces, ¿cuántos enlaces CH hay en el metano? Pues en el metano, fíjate, acá hay un CH, 2, 3, 4 CHs. Entonces hay 4 CHs rotos y hay 2 enlaces en el metano, aquí, serían 2 OH. Estos OH son dobles. ¿Sí? De estos. Pero son 2. Fíjate aquí en la ecuación. Son 2. Aquí te lo estoy indicando. Entonces, y estos enlaces son los que me van a formar. Vamos a hacer un poquito más de espacio aquí. Ahí está. Y estos enlaces son los que me van a formar los productos de la reacción. Es decir, aquí voy a tener dos de, bueno, más bien sería, sí, de CO, aquí está, CO2, para lo cual pues sí tendríamos que ver las moléculas del, en este caso, del dióxido de carbono. Y aquí tendríamos 4 enlaces OH. ¿Sí? Porque básicamente, por ejemplo, un CO2 sería igual como si tuviéramos, y son 2 moléculas, aquí, ya no, es una molécula, tendríamos más o menos de esta manera. CO2 sería igual
que si tuviéramos, voy a poner aquí una flechita, C, y aquí sería la O. Básicamente, ¿qué tendríamos? Este dióxido de carbono tendríamos un enlace y dos enlaces. Son dos enlaces, porque solamente hay un CO2. ¿Sí? Y en el H2O, aquí vamos a poner, digamos, H2O, vamos a poner la flechita. Básicamente, ¿qué tendríamos? Una H O rayita H. Entonces aquí estamos rompiendo 1, 2. Llevamos 2, pero fíjate aquí en tu ecuación. Y en tu ecuación son 2 moléculas de agua. Entonces por esa razón aquí estamos poniendo básicamente 2 por 2, 4. Por eso se forman 4 enlaces. Vamos a ponerlo aquí para que no se nos pierdan estos conceptos que hemos querido rescatar para ti. Entonces aquí también tenemos estas reacciones y por eso sabemos que se van a formar ese tipo de enlaces. Ahora, en el propano, bueno, vamos a traer las ecuaciones incluso. Aquí, metano, para resaltarlo un poquito más. Vamos a poner un poquito más amplio. Ahí está. Aquí está la ecuación. Y lo mismo vamos a tratar de hacer para en este caso, propano. La ecuación del propano, aquí la tenemos. Aquí tenemos la ecuación. Vamos a ampliarla un poquito para que suba nuestra ecuación. Sí, aquí vamos a arrastrarlo. Y vamos a fijarnos porque básicamente los productos son los mismos. Por eso me interesa que veamos estas reacciones. Por eso aprendemos a contarlos. Por ejemplo, el propano. Fíjate dónde está el propano. Propano, aquí está. ¿Cuántos enlaces HC se están rompiendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 enlaces HC. HC, HC, HC. Que es lo que tenemos acá, 8 enlaces HC. ¿Cuántos enlaces CC? Voy primero con los CC. Fíjate. Hay un CC, 2 CC. Son 2 enlaces CC, que son lo que ponemos aquí. 2 enlaces CC. ¿De dónde salen los 5 enlaces OO? Son 5 moles de O2. Los O2, como has visto, bueno, aquí te lo voy a poner aquí también. O2. El O2, ¿qué implica? Pues que estén unidos. Vamos a ponerlo así. Ahí tenemos. Vamos a poner el subíndice. El enlace OO, que aquí lo tenemos, son 5. Entonces ponemos 5 enlaces OO. Estos OO son los del agua. Es del agua, del oxígeno, perdón. Ahora, como siempre nos va a producir dióxido de carbono y siempre nos va a producir moléculas de agua, sabemos que en cada enlace de CO2, que aquí hay 3, siempre se van a formar 2 enlaces OC, 2. Por 3 moléculas se van a formar entonces 6 enlaces CO. ¿Cuántos enlaces HO? Pues bueno, recuerda, estos salen de aquí. HO tengo 1, 2.
por cada molécula de agua. Si yo tengo 4 moléculas de agua, en realidad va a ser 4 por 2, 8 enlaces HO. Ojo, pon atención, porque vamos a determinar la cantidad de reacción, de energía, perdón. Y lo mismo podríamos hacer para la combustión del etano y la del octano, considerando sus respectivas ecuaciones. Yo te la voy a dejar aquí para que lo analices con calmita y hagas tu conteo de estos enlaces. Por eso tal vez sea un poco repetitiva las reacciones, pero es importante que aprendas a hacerlo. Con el paso del tiempo ya no será necesario tomar tantas notas, pero bueno, eso es cuando ya se tiene más práctica. Bueno, ahora vamos a punto número 4, en el cual dice: en grupo y con la ayuda de su maestro discutan por qué la energía de combustión en estas sustancias crece conforme aumenta el número de carbonos en ella. Pues bueno, tú fíjate cuántos enlaces, entre más grande es la cantidad de carbonos, pues más enlaces hay y más moléculas de CO2, de dióxido de carbono se forman, y más moléculas de hidrógeno de agua se nos forman. Fíjate cómo van aumentando. Entonces, aquí vamos a poner un poquito más negrito esto, se ve más coqueto. Muy bien. Ajá. Entonces, ¿por qué va aumentando? Pues bueno, uno puede decir porque conforme aumenta el carbono en ella, pues bueno, tú puedes ver que aumenta la cantidad de energía. ¿Sí? Fíjate, entre más carbonos tenga, más energía genera. Ahora, averigüen cuál es el combustible más utilizado. Bueno, en este caso, ¿qué te podría yo decir? Pues la gasolina. Ya habíamos tocado el tema en algún momento de nuestro libro. ¿Cuál es el componente principal de la gasolina? Por aquí te lo habíamos puesto. Déjame buscártelo para ti. Que era uno de los componentes. En este caso, aquí por ejemplo dice: la reacción de combustión del compuesto llamado isooctano, el componente principal de la gasolina. Aquí está. ¿Sí? El isooctano. Aquí. Tenemos que entrar entonces en este tipo de respuestas. Yo aquí te dejé marcado el octano. El isoctano simplemente quiere decir que tiene una ramificación en algún lado. ¿Sí? En este caso, este carbono y estos tienen ramales. No es como una tira tipo como la que tenemos acá. Este octano, fíjate, todos los carbonos, todos están conectados, ¿sí? En línea. En este caso, esta no lo tiene una sola línea, sino están otros ramales, que serían estos. ¿Sí? Entonces, este es el componente, yo aquí te lo dejo. También tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero hace diferencia cómo están conectados estos carbonos. Ahora, fíjate que nos están preguntando los beneficios y las posibles desventajas. Pues bueno, también puedes investigar. Yo aquí te dejo, por ejemplo, cuál es la ventaja de que en la gasolina se ocupe un aditivo. Pues bueno, ahí tú los puedes ver, los beneficios del uso de la gasolina, aunque bueno, probablemente digamos, pues es que no tiene beneficios porque contamina. Bueno, pues es que también si no tuviéramos gasolina, pues habría problemas para proveer algunos bienes, o muchos. Entonces, bueno, mientras no encontremos una fuente que sustituya totalmente a la gasolina, pues bueno, va a seguir teniendo sus grandes ventajas. Y lo mismo, sus desventajas van a seguir siendo la misma. Por ejemplo, es una
fuente de energía cara. Se consume más que el diésel. Es menos recomendable que el diésel para hacer muchos viajes al año. Necesita sobrealimentación para tener un buen empuje a medio régimen. Hablando del mecanismo de los autos. Un consumo muy alto en coches grandes y pesados. Pero bueno, y así como esta lista de ventajas y desventajas de la gasolina, vas a encontrar varias. Pero también, pues depende de quién los esté analizando. Bien, pues bueno, hasta aquí vamos a dejar nuestros apuntes de esta sesión número 9. Pasa con calma las escenas de este video para que vayas procesando la información que aquí te dejamos. Bueno, pues no me queda de otra más que agradecer tu atención y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.